Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos, buen día. Y pues nada, este video vamos a tener como objetivo aprender a calcular dos medidas de tendencia central que teníamos pendientes, la moda y la mediana, y aprender a interpretarlo. Asimismo, vamos a aprender también cómo calcular y cómo interpretar la desviación estándar y la varianza. ¿Sale? Entonces vamos a tener ahí que recordar algunas cosas para poder hacer una buena interpretación de ello. Y bueno, pues con esto vamos a recordar un poco lo que veníamos platicando sobre la moda y la mediana. Y decíamos nosotros que la moda y la mediana pues son medidas de tendencia central que nos permiten pues identificar dos cosas de manera muy puntual. La primera, en el caso de la moda, nos indica el valor que tiene mayor frecuencia dentro de un conjunto de datos. Entonces, la moda nos va a servir únicamente como indicador, insisto, para conocer pues justo cuál es el dato que tiene más incidencia o el que más se repite en un rango de valores dados. Mientras que la mediana, recuerden que la mediana funciona únicamente con variables de nivel ordinal o superior, nos indica el punto medio de la distribución o del conjunto de datos. Entonces, hay que tener bien claras las diferencias en la medida en la que nosotros ejecutamos un análisis. Y su relación con la media, pues recuerden que es completamente distinta, ¿no? O sea, es decir, media, moda y mediana nos indican efectivamente la tendencia central de un conjunto. Sin embargo, aunque pudieran parecer que son cercanas, no necesariamente implican lo mismo. Entonces vamos a ejecutarlo aquí y nos vamos aquí al menú analizar y le vamos a pedir en estadísticos descriptivos y le vamos a pedir nuevamente descriptivos. Entonces vamos a calcular alguna de las variables que tenemos aquí. Vamos a suponer que vamos a pedirle esta, ¿no? ¿Qué tan fácil ha sido mantenerme dentro de mi casa, ¿no? En este tenor de la contingencia. Y nos vamos a ir aquí a opciones. Y como pueden ver tenemos media, desviación, mínimo y máximo. Entonces vamos a pedirle que nos calcule eso. Y le damos continuar y le damos aceptar. Y ahorita vamos a regresar a esa tablita. Nos vamos a ir también aquí a analizar descriptivos y frecuencias, porque aquí ya podemos calcular la media, la moda y la mediana, y vamos a pasar el mismo reactivo, ¿sí? Y le vamos a pedir la media, la mediana y la moda. Lo mismo, el mínimo, el máximo, la desviación típica y la varianza. Y vamos a ir trabajando con ellas poco a poco. Y vamos a pedirle un gráfico. Como es una escala, vamos a utilizar un histograma. Y le damos a aceptar. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que vamos a tener aquí en nuestras tablas, digamos, o en lo que nuestra prueba nos ejecuta? Justo este valor o estos valores, pues, para nuestra variable. Fíjense, vamos a ampliar un poquito aquí. Y nos dice: en esta contingencia me he dado cuenta cuánto me preocupa mantenerme en casa, dentro de casa lo más posible. Y entonces tenemos una media de 3.05, una mediana de 3 y una moda de 4. Una desviación estándar de 1.012, una varianza de 1.025, un mínimo de 0 y un máximo de 4. ¿Esto qué significa? Pues vamos a tener siempre presente los valores de nuestra escala. Recuerden ustedes que el rango de valores de mi variable es igual para todos los casos. Aquí está la que estamos trabajando y el rango de valores de la variable es 0, nada, 1, poco, 2, algo, 3, mucho y 4, bastante. ¿Sí? Entonces, si volvemos a nuestra hojita de resultados, fíjense, lo vamos a poner aquí. Denme un segundito, lo vamos a mover aquí y esta de aquí. ¿Sí? Para tener ahí presentes los valores de la variable. Entonces, fíjense, tenemos una media de 3.05, es decir, estamos muy cercanos al 3. La tendencia es que
la respuesta a esta pregunta. En esta contingencia me he dado cuenta cuánto me preocupa mantenerme dentro de la casa lo más posible. Si está en 3.05, entonces el rango de la variable está aquí, en mucho. Es decir, a la gente le preocupa mucho mantenerse dentro de casa lo más posible. Ya vieron, de menos a la gente encuestada, porque la realidad pues nos muestra una cosa distinta, ¿no? Pero dentro de la gente encuestada, la tendencia es a que se preocupen mucho por ello. Ahora, vámonos con la mediana. La mediana, como su nombre lo indica, pues se encuentra justo al centro de la distribución y la mediana se encuentra en el valor 3. ¿Esto qué implica? Que si el valor 3 era mucho, entonces lo que podemos asumir es que la mitad de los participantes, que fueron 220, entonces estaríamos hablando que aproximadamente 110 participantes se encuentran entre nada y mucho. Y lo podemos cotejar con la tablita de aquí abajo, fíjense. Si nosotros nos vamos a la tabla de aquí, de las frecuencias acumuladas o los porcentajes acumuladas, hasta mucho, aquí miren, hasta mucho tenemos ya el 59.5% de la distribución. Entonces, si lo consideramos así, aquí de mucho hacia abajo se encuentra la mitad, pero entre 59 y 100 también está otra parte, ¿no? Entonces la mediana, la otra parte, ¿no? El otro 50% restante se encuentra aquí. Entonces la mediana nos indica que la mitad de los participantes se preocupan por mantenerse en casa, la mitad de nada a mucho y la mitad de mucho a bastante, lo cual entonces nos indicaría que existe una preocupación, ¿no? Por mantenerse al interior de sus casas. Ese sería el dato. Ahora, vámonos con la moda. Y la moda es el valor número 4. Entonces, si recordamos, el valor número 4 de nuestra distribución era bastante. Entonces, al ser bastante, pues entonces lo más común que podríamos nosotros encontrar, si sondeáramos, ¿no?, a la población, lo más común sería que la gente te diga que le preocupa, dijimos, bastante, ¿no? Sería como lo más común. Y aquí está, ¿no? En la tabla de frecuencias lo podemos observar. Lo más común es que la gente diga bastante, ¿sí? Entonces, como pueden ver, la mediana, la media y la moda, si bien podríamos pensar que es lo mismo, en el caso de esta tablita nos muestra que no necesariamente, porque si bien es cierto que la media y la mediana se encuentran en el mismo punto, es decir, se encuentran en el 3, la moda es el 4. Y eso lo vamos a poder cotejar con este histograma. Recuerden ustedes lo que decíamos en algún momento. Las gráficas, ¿no?, nos muestran justo la forma de organizarse de la variable, ¿no?, en un espacio, digamos, en unos cuadrantes. Entonces, la idea es que aquí, como pueden ver, hay muchos valores que están por debajo de la mitad y hay muchos valores también que están solo alrededor de un valor muy alto. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la media? Tiene que buscar el punto de equilibrio entre estos muy altos y entre estos muy bajos. Por ende, la media pues nos va a quedar alrededor del 3.0 tantos, ¿no? Nos va a quedar por aquí. Pero si nosotros observamos, la moda es la frecuencia directa. Entonces, ¿qué es lo que encontramos aquí? Efectivamente, la moda, ¿no?, como esta barra, pues que nos muestra la tendencia más grande. Bueno, y ahora vamos a pasar con el análisis de la desviación estándar y la varianza. Nada más hay que tener en claro ciertos aspectos, pues, para poder entender qué es lo que estamos haciendo cuando calculamos la desviación estándar y la varianza. Y pues bueno, de manera muy puntual y en términos meramente conceptuales, podemos decir que la varianza pues es la totalidad de variaciones que tiene un conjunto de datos, o la suma de la variación del conjunto de datos. Y es un estadístico que efectivamente pues nos muestra qué tanto puede llegar a cambiar el conjunto que nosotros estemos analizando, de tal suerte que entre más grande sea el valor de la varianza, pues por ende más grande va a ser la variabilidad del conjunto.
Ahora, si tenemos una varianza que equivale a 0, entonces eso nos dice que no hay cambios en la varianza, perdón, que no hay cambios en los datos, y por ende media, moda, mediana y varianza van a ser exactamente lo mismo, ¿no? Van a encontrarse todos los datos en el mismo punto, es decir, no hay variación. Entonces, si tenemos una varianza chica, una varianza mediana, una varianza grande, no hay un criterio para definirlo, pero sí entre más grande sea la varianza, pues más cambiantes son nuestros datos. Ahora, una manera pues de interpretar con mayor precisión al parecer los datos estadísticos es haciendo el uso de la desviación estándar. Que la desviación estándar por definición pues es el promedio de las distancias que existen entre todos los valores del conjunto de datos respecto de la media. Si nosotros recordamos, la media pues tiene un valor o tiene una función, digamos, o la función de media es mostrarnos el punto de equilibrio de la distribución. En tanto, si nosotros lo pensamos así, pues vamos a darnos cuenta que por debajo de la media se va a encontrar una parte de valores y por encima de la media otra parte de valores que pesan lo mismo, no que tienen la misma frecuencia, eso hay que dejarlo muy en claro, que pesan lo mismo a manera pues de valores dentro de la variable. Por ende, si nosotros sumamos los valores que están por encima de la media y los valores que están por debajo de la media, lo que vamos a encontrar es que tenemos una media que equivale a 0, porque vamos a tener valores por encima y por debajo, unos que pesan menos, unos que pesan más, y si nosotros sumamos negativo más positivo, nos va a dar 0. En ese caso, pues entonces la media de un conjunto de esta naturaleza pues va a ser siempre 0. Insisto y reitero porque es el punto de equilibrio. Ahora, ¿qué pasa si nosotros estimamos o calculamos la distancia que existe entre los puntos, entre cada uno de los puntos o cada uno de los valores de la distribución respecto de la media? Vamos a obtener una medida que se llama desviación media. Y si nosotros sumamos esas desviaciones medias, pues nos va a dar 0, porque vamos a encontrar valores por debajo y por encima de la media. Si las elevamos al cuadrado y las sumamos, entonces tenemos la variación total o la varianza, ¿sí? ¿Cómo calculamos la desviación estándar? Decíamos, la definición nos indica que es el promedio de la distancia de todos los puntos respecto a la media. Entonces vamos a promediar justo, ¿no?, esas distancias que hay de cada punto de la distribución hacia la media. Lo vamos a promediar. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar aquí? Vamos a encontrar que por lo regular una distribución va a tener estas medidas. Esta es una distribución normal completamente perfecta, ¿no? Estamos hablando que tenemos un punto de equilibrio y las mismas variaciones por encima y por debajo. ¿Y qué implica este diagrama? Pues bueno, les decía, aquí está la media y la media implica 0. Si nosotros hacemos un cálculo, insisto, la desviación estándar, pues lo que vamos a encontrar es que en medidas de desviación estándar vamos a tener una desviación estándar, este es el símbolo de la desviación estándar, una desviación estándar por encima, dos desviaciones estándar por encima y tres desviaciones estándar por encima. Como pueden ver, si oyen ruidos es mi gato, ¿no?, que está jugando. Si lo que ustedes observan aquí es que la probabilidad de inicio es muy baja, ¿ya vieron? Y va aumentando conforme se acerca al valor de la media. Llega a un punto, ¿no?, central o de equilibrio, que es donde está el valor de la media, y después la probabilidad de encontrar estos casos nuevamente empieza a disminuir, de tal suerte que si lo pusiéramos en un ejemplo, es más probable que encontremos casos que se encuentren en los valores centrales de la distribución que casos que estén muy por encima de la tendencia central o muy por debajo. Y de manera muy sencilla vamos a pensarlo en un ejemplo, que es más probable, en un examen que esté bien hecho, claro está, que es más probable que encontremos alumnos que siempre reprueben o una mayoría de alumnos reprobados, una mayoría de alumnos reprobados o alumnos que se encuentran, digamos, como entre 6 y 7. Lo más probable es que encontremos alumnos en los valores centrales y no que siempre o que aprueben todos o que reprueben todos, ¿no? Entonces esa es la idea pues que sigue la desviación estándar. Ahora, estos porcentajes son muy importantes porque nosotros por encima y por debajo de la desviación estándar vamos a encontrar un 34.1% de valores por abajo y de valores por encima a la primera desviación.
Si nosotros lo sumamos, entonces tenemos un 68.2%. Como podemos entender, entonces es más de la mitad de los sujetos que se encuentran en este espacio que se comprende entre -1 y +1. ¿Qué significa esto? Esto de aquí nosotros le vamos a conocer como rango normal. Y el rango normal nos sirve, justo como su nombre lo dice, para observar cuál es la tendencia o lo más común. Acuérdense que cuando hablamos de normalidad en términos estadísticos, y ojalá así fuera siempre en todo, estaríamos hablando de lo que se vuelve más común. Entonces, si yo hablo de la norma o de la normalidad, eso implica que es lo más común. ¿Sí? Entonces, lo más común se encuentra a -1 y una desviación estándar. Ahora, si nos vamos a la siguiente desviación estándar, como pueden ver es simétrica, ¿no? Entonces vamos a encontrar el 13.6% de nuestra distribución por encima y 13.6% por debajo. Si nosotros lo sumamos, entonces tenemos 34.1 más 13.6, tenemos el 47.7% aquí y el 47.7% acá. Si nosotros lo sumamos, entonces vamos a tener aproximadamente el 96%, si mal no hago las cuentas, aprox un poquito más, ¿no? De nuestra distribución. Y entre la segunda y la tercera desviación estándar vamos a tener un 2.1% por encima y por debajo. De tal suerte que si nosotros lo sumamos vamos a tener un 99.8% de probabilidades de encontrar respuestas entre la tercera desviación estándar negativa y la tercera desviación estándar positiva. De tal forma que solo nos queda, en términos probabilísticos, un 0.1% de cada lado de la curva, porque no podemos así afirmar que las variables tienen un inicio y un fin, porque no podemos evaluar todos sus valores, porque no conocemos todos los valores de las variables, porque es infinito, ¿sí? Porque es imposible. Entonces, de esta manera, la curva normal pues nos va a servir para explicar el comportamiento, en el caso de la psicología, el comportamiento que podemos asumir como cotidiano, normal en el sentido estadístico, y valores que se encuentren por encima o por debajo. Siempre les pongo esta cuestión, ¿no? La curva de la inteligencia tiene una media de 100 y una desviación estándar de 10. Entonces, si la media aquí es 100 y la desviación estándar es de 10, entonces el valor que nosotros estaríamos tomando sería de 90, ¿no? Y aquí más 10 te da más 10, 110. Entonces estaríamos hablando de 90, 110 aproximadamente como el coeficiente intelectual normal. Si nosotros tuviéramos de 111, ¿no?, a 120, pues entonces estaríamos hablando que estamos por encima de lo normal y la probabilidad de encontrar personas con un coeficiente así de alto, como pueden ver, disminuye. Y si tuviéramos personas de entre 121 y 130, estaríamos hablando que son personas con un coeficiente intelectual muy por encima de lo normal. Y como pueden ver, la probabilidad de encontrar personas con ese coeficiente intelectual es muy baja. Lo mismo pasa de este lado. Si tenemos coeficientes intelectuales entre 80 y 89, están por debajo de lo normal, que manifestarían algún tipo de retraso, y finalmente con personas entre 70 y 79 tendríamos ya una discapacidad, ¿no?, intelectual profunda. Sí, el nivel de inteligencia pues estaría muy por debajo de lo normal y no se podrían realizar muchas funciones que nosotros podemos realizar de manera cotidiana, ¿sí? Y ya si encontramos por debajo de la tercera desviación, estaríamos hablando de gente con un problema muy severo en términos cognitivos, en términos de inteligencia. Y si encontramos personas por encima de 3 desviaciones estándar, estaríamos hablando ya de personas pues brillantes, ¿no? Personas muy inteligentes. Entonces, volviendo a nuestra gráfica y recordando aquí nuestra variable, decimos: en esta contingencia me he dado cuenta cuánto me preocupa mantenerme dentro de casa lo más posible. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar aquí? Que tenemos una media de 3.05 y una desviación estándar de 1.01. ¿Qué es lo que implica esto? Recordando el modelo de la curva normal, pues lo que nosotros vamos a encontrar es que si nosotros sumamos los valores de la desviación estándar a la media, como nos indicaba la gráfica, y si los restamos, podemos encontrar el rango normal de respuesta. Por ende, si tenemos 3.05
más 1.012, estaríamos teniendo una respuesta de 4.06 en el intervalo superior, ¿no? Y si lo restamos, tendríamos, ¿qué? 2.038, ¿no? Tendríamos 2.038, entonces estamos hablando que entre 2 y 4 se encuentra la respuesta normal. Si nosotros recordamos pues nuestros valores de la variable, o si recordamos pues lo que significaba el valor de la variable, pues nos vamos a encontrar con que el 2 punto y tantos y el 4 punto y tantos se encuentra aquí, entre algo y bastante, ¿no? Entonces lo normal para este reactivo será que nosotros encontremos respuestas que van desde algo a bastante, siendo poco probable que la gente diga poco o nada. ¿Sí? ¿Me doy a entender? Esa es la cuestión de la desviación estándar. Y ahora, si nosotros observamos la varianza, pues la varianza es una medida, dijimos, que si es cercana a 0 implica que no hay variabilidad, pero aquí tenemos una varianza de 1.025. Esto significa pues que sí hay cambios en los datos, tal vez no tantos, porque el rango de la variable es muy corto, pero sí hay cambios dentro de la varianza. Y el mínimo y el máximo, pues acuérdense que son los valores del rango. El dato menor, que es 0, y el dato mayor, que es 4. Es decir, si hubo gente que contestó nada y hay gente que contestó bastante. Entonces, pues eso lo podemos observar aquí. Si hubo gente que dijo nada y si hubo gente que dijo bastante. ¿Sí? Pero entonces la tendencia a la normalidad, pues ahí se encuentra. Y fíjense, si nosotros editamos nuestra curva y le pedimos que nos muestre la línea de tendencia, vamos a pedírselo aquí. Y vieron, nos muestra cómo va subiendo. Bueno, este más bien no es una línea de tendencia, este más bien es una ojiva, perdón, ¿no? Que nos va mostrando el incremento. Y en lo general, pues bueno, lo que encontramos ahí, a ver, déjenme ver si podemos, ahí está la curva normal. Sí, perdónenme, no, esta no es una ojiva, es es un histograma muy simple, ¿no? Entonces ahí tenemos la curva normal, ¿sí? Vamos a quitarle esas gráficas. A ver. Bueno, no importa, la vamos a dejar así. ¿Sí? No le hagan caso a esta gráfica, vamos a hacerle más caso más bien a esta curva que tenemos aquí. A ver, déjenme ver si así se ve un poquito mejor. Y esta la vamos a cambiar y lo vamos a hacer azul. A ver si se distingue un poquito. Uy, no se ve, creo peor. Pero bueno, ahí está, ¿no? Tenemos entonces la línea de tendencia, es esta de aquí, ya pueden ver, aquí podemos ubicar la media, que se encuentra aquí también reportada en 3.05, ¿no? La media aprox como por aquí, y la desviación de 1.02, es decir, estamos hablando que la desviación estaba, dijimos, en 4 y en 2. Y como pueden observar con la línea de tendencia, entonces lo que encontramos es justo, ¿no? Esta probabilidad de encontrar más casos entre 2 y 4. Rarísimo sería encontrar por debajo de 2, ya vieron, la probabilidad es menor, y por encima de 4 pues no es posible, derivado de que la escala tiene 4. Esta es una curva que está sesgada, pero esos conceptos de sesgo y kurtosis los vamos a ver mucho más adelante. Pero espero pues le hayan entendido, ¿no?, a la desviación estándar, porque es una medida por demás útil. Fíjense, vamos nada más a hacer un pequeño ejercicio para poder comprender, o bueno, afirmar más bien, afirmar lo que ya hemos visto. Entonces nos vamos aquí a analizar estadísticos descriptivos y nos vamos a descriptivos. Vamos a quitar este reactivo y vamos a colocar la edad, ¿no?, como una variable. Ya sabemos, le vamos a pedir media, desviación, mínimo, máximo, ¿sí? Y le damos a aceptar. Entonces, ¿qué es lo que nos muestra esta tablita de aquí abajo? ¿Qué es lo que podemos entender? Tenemos una media de 27, acuérdense que estamos hablando de la edad. El mínimo fue de 18 años, el máximo de 62, el punto de equilibrio fue de 27.86 y tenemos una desviación típica de 10.008. Esto indica que el rango normal de la edad lo vamos a encontrar entre 37 y 17 años. El mínimo es 17, el rango normal,
digamos, el mínimo valor del rango normal sería 17 y el máximo del rango normal sería 37 años. Vamos a hacer una gráfica para corroborar lo que estamos diciendo. Entonces ya saben cómo hacerle. Nos vamos aquí a analizar estadísticos descriptivos y nos vamos a frecuencias. Quitamos esta de aquí, pasamos la edad y le vamos a pedir, ya saben, media, mediana, moda, mínimo, máximo, desviación, varianza. Y como es una variable de escala, entonces igual vamos a poder pedirle el histograma y que nos muestre la curva normal. Y le damos a aceptar y tenemos ahí los mismos valores que habíamos dicho, ¿no? Ahora un poco más detallados, fíjense, tenemos una media, una edad promedio de 27.86, es la tendencia de los datos. El más común fue de 19 años, de encontrar a personas de 19, y la mitad de la población tenía 24 años o menos y la otra mitad 24 años o más. Tenemos una desviación típica de 10 y una varianza de 100. Como pueden ver, los datos son muy variables. Y tenemos un mínimo de 18, es la edad mínima registrada, y el máximo de edad fue 62. Vemos aquí los porcentajes y vamos aquí a esta grafiquita, que es la que me interesa que veamos. Entonces ahí encontramos en este histograma, justo, ya vieron cómo la edad, que es la variable que estamos evaluando, la más común, aquí se encuentra registrada. Ya vieron, esta es la tendencia, pero tenemos muchos valores por debajo, ya vieron, de la media, pero también tenemos muchos valores por encima. Aunque la frecuencia es poquita en cada uno de los valores, pues si lo sumamos también se puede hacer una fila o una columna muy grande. Entonces, ¿cuál es la función de la media? Equilibrar, ¿sí? Y el rango normal, como pueden observar, está muy amplio. Estábamos hablando que el rango normal va de por aquí a por aquí, ¿no? Entonces es muy amplio y por ende también la varianza va a ser muy amplia, ¿sí? Entonces espero le hayan entendido y pues vamos a ver qué tal nos va con los ejercicios. Cuídense mucho, nos vemos, bye.